Buenas noches, Roy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Comparto pantalla entonces? Sí, todo, ¿O quieren descansar? ¿O quieren descansar 5 minutos, qué sé yo? ¿O le meto nomás? todo tuyo, Roy, metele, porque hace 5 minutos. Ya. Ya. Le meto entonces. Ya, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Ya, entonces lo que vamos a ver conmigo, chicos, es corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro y aprendizaje y memoria. ¿Ya? A ver, creo que estoy con mi micrófono. Sí, estoy. Listo. Entonces aquí voy a ocupar, si se están dando cuenta, son las diapos del doctor William. Ya son un poquito extensas, pero voy a ser puntual en lo que es más importante, lo que él más pregunta, ¿no? Entonces, recordando un poco la anatomía básica del cerebro, aquí tenemos lo que es los lóbulos cerebrales. Sabemos por neuroanatomía que llevamos en primer año de que el cerebro, de manera general, tiene 5 lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que para verlo tendríamos que verlo a través de la cisura de Silvio, ¿no? Que está al fondo, el valle silviano que se llama, ¿no? Entonces, también sabíamos de que el cerebro, de manera integral, todo junto, todo completo, tiene función para todo, ¿no? Todo el cerebro, todo lo que es la corteza cerebral funciona para todo. Pero hay especializaciones en la corteza cerebral, áreas específicas donde funciona para determinada, para alguna función específica, ¿no? Como se dice. Entonces, eso era lo que le llamamos las áreas de Broca, ¿no? Las áreas de Brodmann, me equivoco, no Broca, Brodmann, ¿no? Las áreas de Brodmann. Y cuando hablamos ya de la fisiología, hablamos ya de ciertas partes específicas que vamos a ver en esta clase de hoy. Entonces, aquí la anatomía y fisiología de la corteza cerebral. Histológicamente nosotros tenemos 6 capas en la corteza cerebral, capa de la 1 a la 6, donde en estas 6 capas histológicamente tenemos células de los granos que se llaman las células estrelladas, células fusiformes y células piramidales, ¿no? Y también sabemos que la superficie cerebral, la superficie de la corteza cerebral es aproximadamente 1/4 de metro cuadrado, ¿no? 250 centímetros cuadrados aproximadamente si lo extendiéramos, donde hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿ya? Ahora, de estas neuronas que tenemos acá en la corteza cerebral, tenemos agrupado de diferentes maneras, como pueden ver aquí. La capa 1, 2 y 3 mayormente son neuronas que se comunican entre ellas, las fibras que se llaman las fibras asociativas, ¿no? Que funcionan más que todo para la cognición, el procesamiento de los pensamientos, ¿no? Luego hay la capa 4 y 5, donde están neuronas que parten desde ahí y que les llega estímulo de diferentes partes del cuerpo. Hay algo en fisiología que se llama el principio de la línea marcada, que el principio de la línea marcada es de que toda parte del cuerpo humano, toda neurona, sigue un mismo canal o una misma dirección de una misma neurona que llega a cierta parte del cerebro donde está esa misma neurona. Por eso cuando hablamos de vías ascendente y descendente hablamos de 3, 2 neuronas. Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, nada más. Hasta cierto punto de la superficie corporal o de algún músculo, algún hueso, ¿no? El principio de la línea marcada.
Entonces, todo estímulo que sube hacia la corteza cerebral, o sea, un estímulo aferente sensitivo, llega a estas capas, como pueden ver acá, 4, 5, a esta capa de acá. Y todo estímulo que baja desde la corteza cerebral baja de estas capas 6, 7. Digo, 6, ¿no? La capa 6. Entonces, son, por ende, neuronas que son de naturaleza motora, ¿no? Aquí pueden ver, estas son las capas de la corteza cerebral: capa molecular, capa granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna, ¿no? Y la capa de células fusiformes o polimorfa. Son las 6 capas de la corteza cerebral. Ahora, las células de los granos tienen axones cortos, ¿no? Son estas células acá. Funcionan como interneuronas, ya que tienen fibras que se llaman fibras asociativas, ¿ya? Algunas son excitadoras y liberan el neurotransmisor glutamato. Esto de acá pregunta el doctor, ¿ya? El glutamato. ¿Cuál es el neurotransmisor excitador más excitador del que se ocupa en la corteza cerebral? Es el glutamato, ¿ya? Es el glutamato. ¿Y cuál es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia? Es el GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el glutamato lo que hace es que es un neurotransmisor que se une a canales ionotrópicos positivos, o sea, que tenga carga positiva, que abran y entre cationes. En este caso, el glutamato son canales de sodio, ¿no? Y el GABA, canales de cloro, o sea que estimulan canales que cuando se abren hacen que entre cloro. Y el cloro es un cation, de un anión, ¿ya? Un anión, porque tiene carga negativa. Estas áreas de la corteza sensitiva y de la asociación motora, ¿no? A ver. Tenemos células piramidales y fusiformes, dan lugar a las fibras de salida de la corteza. Las piramidales son de mayor tamaño y son más abundantes. Esto se acuerdan de neuroanatomía, las células piramidales de von Betz, ¿no? Que están en el área motora de la corteza. Constituyen la fuente de las fibras grandes y largas que recorren la médula espinal. También originan los haces de las fibras de asociación subcorticales. Algo que tienen que recordar para que se entienda esta parte del tema, ¿ya? Es de que el libro de Óscar González de neuroanatomía clasificaban las fibras blancas del encéfalo en 3. Las fibras, ¿no? Y fibra se refiere a lo que es la sustancia blanca. Había fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Estos 3 tipos de fibras encontramos. De asociación quiere decir de que son fibras, son axones que comunican neuronas de la misma corteza del mismo lado. Sabemos que el cerebro tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? Entonces estas fibras de asociación lo que hacen es comunicar neuronas del mismo hemisferio, del mismo lado de la corteza cerebral. O sea, básicamente esta es la cognición, el pensamiento, el procesamiento de la información, se da gracias a las fibras de asociación. O sea, básicamente son las, como veíamos en la médula espinal, las interneuronas que se comunican entre ellas en la cercanía de asociación. Luego las comisurales son las fibras de que van de hemisferio a hemisferio, a través del cuerpo calloso y las comisuras blanca anterior y posterior, ¿no? Que comunican qué cosa, un hemisferio con otro. Y la de proyección ya son las fibras que suben o bajan de la corteza cerebral. O sea, de la corteza, por ejemplo, ahora 4, 6 y 8 de Brodmann, que bajan de la corteza, bajan todas, y van lo que es el tronco encefálico y luego van a lo que es la médula espinal. O sea, bajan esas zonas de proyecciones. Y también las fibras de que 1, 2 y 3 de Brodmann, que suben desde la corteza, suben desde la médula espinal y del tronco encefálico hacia la corteza sensitiva.
¿no? Entonces, esas son las fibras de proyección. Esos tres tipos de proyección, las que son las comisurales, por la comisura a otro lado de la corteza del otro hemisferio, y las de asociación, las que están directamente en el mismo hemisferio. Esos tres tipos tenemos. Entonces, cuando hablamos de las células piramidales, hablamos de las neuronas que emiten fibras de proyección, ¿ya? De proyección. Las fibras horizontales se extienden en áreas adyacentes, o sea, fibras de asociación, aquí, en estas áreas de acá. Las fibras verticales entran y salen de la corteza hacia las áreas inferiores del encéfalo y llegan hasta la médula espinal. Estas son fibras de proyección, como le explicaba, de proyección. Las capas 1, 2 y 3, funciones asociativas intercorticales, o sea, el pensamiento, el procesamiento de datos, la cognición, el juicio, la memoria, todo esto son fibras de asociación. Capa 4 reciben señales sensitivas que llegan desde el cuerpo, o sea, fibras de proyección que llegan desde la médula espinal del tronco encefálico y van a terminar a la capa 4, ¿no? Y la capa 5 y 6, que son señales que abandonan la corteza, o sea, señales motoras. Todo lo que en fisiología, todo lo que es en neuroanatomía, que es descendente, es eferente. Y si es descendente o deferente, es de naturaleza motora, ¿no? Claro que siempre y cuando llega hasta la médula espinal. Si no llega hasta la médula espinal, puede ser fibras que se interrelacionan con núcleos basales, con centros inferiores de la corteza cerebral, que hacen circuitos de retroalimentación. Va, llega, se procesa, sube de nuevo, se procesa y baja. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Relaciones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral con el tálamo y otros centros inferiores. El tálamo, ¿se acuerdan? Era un centro integrador, el tálamo. ¿Se acuerdan siempre que cuando se hablaban de vías aferentes sensitivas, de las vías sensitivas de neuroanatomía, siempre decía el haz anterolateral o el haz gracil de Gol, todos van y terminan al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y ahí estaba la segunda neurona, que ya esa iba hasta la corteza cerebral para hacerse consciente, la área somatosensitiva, área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿no? Entonces, el tálamo, aparte de ser un centro integrador, ya tiene funciones en cuanto a la cognición, el procesamiento de datos, ¿no? El tálamo. Entonces, como dice acá, todas las áreas de la corteza poseen amplias conexiones aferentes y eferentes con la estructura más profunda del encéfalo. Especialmente es importante en la relación entre la corteza y el tálamo, ¿no? O sea, de que de toda la corteza cerebral hay comunicaciones, como ven acá. Núcleo dorsal medial, núcleo lateral posterior, el pulvinar, que es la parte más posterior del tálamo, ¿no? Aquí, cuerpo geniculado lateral, que se tenía relación con qué? Con la visión. Cuerpo geniculado medial, con la audición vía visión. Uno con visión y este con la audición, el medial. Y el lateral con la visión. No, entonces tenían amplia relación. Por ejemplo, cuando se hablaban de estímulos visuales, ¿qué hacía? Primero llegaban de la retina y de la retina hacia dónde? Cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral, que es parte de lo que es el tálamo, recién de ahí pasaba a lo que es la corteza visual, ¿no? Entonces, el que le llegaba directamente es la neurona que nacía acá, en el tálamo, a la corteza visual. ¿Ya? Entonces, la corteza tiene amplia relación y conexión con lo que es el tálamo. Relaciones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral con el tálamo y otros centros inferiores. Conexiones aferentes y diferentes de la corteza con partes específicas del tálamo. Actúa en ambas direcciones. Esto se llama el sistema tálamo-cortical, ¿no? Entonces, toda vez que sea afectado la corteza
o toda vez que sea afectado el tálamo, siempre tienen la misma repercusión, ¿no? Tanto afecciones al tálamo como afecciones a la corteza, ya que tienen íntima relación, como dice acá. ¿Ya? Funciones cumplidas por áreas corticales específicas. Las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones específicas. ¿Ya? Esto ya es lo que lo que hemos visto en las áreas de Brodmann. Aquí está la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, y aquí tenemos antes de la cisura de Rolando, tenemos la prerolándica o la circunvolución precentral. Y esta es la circunvolución postcentral. Y ahora, como pasaba en la médula espinal, lo mismo pasa acá en lo que es el cerebro. Todo lo que es anterior va a ser motor y lo que es posterior va a ser sensitivo. Entonces, de la cisura esta de acá, que es la de Rolando, o cisura central, lo que es anterior, motor. Entonces, aquí tenemos la corteza, la circunvolución motora. Y aquí después de la Rolando postcentral, la sensitiva, o postrolándica, o postcentral, que también se llama, que es la somatosensitiva. Aquí están las áreas 1, 3 y 2 de Brodmann, y aquí están las 4, 6 y 8 de Brodmann. ¿Se acuerdan, no? Entonces, todas estas partes de la corteza cerebral tienen funciones específicas. Aquí está el lóbulo occipital. Acá tenemos la área de la visión. Acá lo que es el lóbulo temporal, aquí está la audición. Aquí tenemos la audición, el olfato, la memoria, el lóbulo temporal, ¿no? El olfato, el lóbulo parietal, más que todo es ¿cómo se dice? Sensitivo, somatosensorial. Y el lóbulo frontal es de el juicio, la cognición, la inteligencia, ¿no? La elaboración, la memoria procedimental, todo eso es lóbulo frontal. Entonces, de acuerdo a lo que es, las funciones que cumplen cada lóbulo, de manera general, tenemos tres partes, una división de 3 áreas de asociación de toda la corteza cerebral. Una, la área de asociación prefrontal; 2, la área de asociación parieto-occipito-temporal; y la área de asociación límbica. Algo que tienen que entender acá, que esto no está clasificado de manera anatómica, ¿no? O de manera aleatoria. Esto está clasificado de manera funcional, ya que ¿qué tienen en común estas áreas? ¿Ya? Como dice acá, extensas áreas de la corteza cerebral reciben y analizan simultáneamente las señales múltiples, regiones corticales tanto motoras como sensitivas, como otras estructuras corticales. Entonces aquí, área de asociación prefrontal, que tienen en común todo lo que es la prefrontal, el lóbulo frontal. Tienen en común de que es motor. Tienen en común de que aquí se da lo que es la inteligencia, el juicio, el razonamiento, ¿no? Tiene eso en común. ¿Qué tienen en común la área de asociación parieto-occipito-temporal? Toda esta área de acá, parieto-occipito-temporal, es de que de naturaleza sensitiva. Aquí llega estímulo, aquí se procesa estímulo sensitivo. O sea, aquí es lo que llega a la sensibilidad somática, aquí es lo que llega, lo que es el olfato, el gusto, la audición. Aquí es lo que se integra, lo que es lo que escucho, cómo interpreto lo que escucho y cómo respondo a lo que he entendido, ¿no? Entonces aquí tiene eso en relación, o sea, que es sensitiva esta parte. Occipito, la área parieto-occipito temporal. Y ya la área de asociación límbica, ¿qué tiene en común esto? Es de que acá es lo que modifica y establece a una persona el temperamento, la motivación, el estado de ánimo que tiene la persona, ¿no? Algo que está ligado a tanto lo que recibe, los estímulos que recibe, como los estímulos que responde. O sea, es el integrador de todo. Es el que nos da básicamente lo que nos hace humanos, ¿no? Los sentimientos. Entonces, esa es el área de asociación límbica.
Entonces lo han separado de esta manera. Área de asociación parieto-occipito temporal, vamos a ver primero. Proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales procedentes de todas las áreas sensitivas. Análisis de coordenadas espaciales del cuerpo. Miren, vamos a ver una por una. Aquí entonces tenemos la cisura de Silvio, aquí la cisura de Rolando, ¿ya? Entonces aquí tenemos varias zonas que encontramos en esta área parieto-occipito temporal. Aquí, por ejemplo, área de coordinación de el cuerpo, o sea, áreas esto es de la sensibilidad espacial del cuerpo, esta área. O sea, es el área de la propiocepción, que nos permite saber todo el rato nuestro cuerpo, o sea, nos permite saber en qué posición se encuentra nuestro cuerpo constantemente, ¿no? Es la propiocepción. ¿Qué más? Área de procesamiento de las palabras, esta es la circunvolución angular. ¿Qué más? Área de nombramiento de los objetos, ¿no? Área de quema del lenguaje, de la comprensión del lenguaje, esta es la área de Wernicke. Aquí la área de formación de las palabras, la área de Broca, ¿no? Entonces esta vamos a ver primero que dice análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Esto se llama propiocepción. Es la propiocepción. Calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que lo rodea. O sea, es la parte de la corteza cerebral que hace consciente tanto lo visual, auditivo y corporal. O sea, hace conciencia espacial del cuerpo humano, ¿no? ¿Qué es la propiocepción para que lo entiendan así mejor? Ustedes ahorita solamente están sentados, ¿no? Viendo esta clase y están viendo la pantalla. Y ustedes, sin necesidad de ver su pie derecho, ustedes saben exactamente la posición en la que está su pie derecho, sin necesidad de verlo. Esa es la propiocepción. O sea, esa conciencia plena que uno tiene de cada parte del cuerpo. Es considerado eso el sexto sentido, ¿no? Entonces, ese es el área, ¿no? Esta que habla acá, análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo, ¿no? Es la conciencia que uno tiene de su propio cuerpo. Área de la comprensión del lenguaje, área de Wernicke, mucho ojo aquí. Aquí ya estamos empezando con las P, las preguntas de examen, ¿ya? Área de Wernicke. Área de las funciones intelectuales superiores, esta de acá. El área de Wernicke se encuentra aquí, en el lóbulo temporal. Esta área de Wernicke es un centro integrador en cuanto al procesamiento de datos. Es especial, ya que a este nivel se integra lo que escuchamos, cómo interpretamos lo que escuchamos, lo que leemos, cómo interpretamos lo que leemos, todo lo que escuchamos, leemos, entonces se integra aquí. Es el que nos da la capacidad de entender las palabras, entender las oraciones, el área de Wernicke, ¿no? Es la capacidad de entender tanto lo que leemos como lo que escuchamos, el lenguaje, ¿no? Ese es el área de Wernicke. Vamos a ver más adelante eso. ¿Qué repercusión hay si es que se afecta esta área de Wernicke? Área de la circunvolución angular para el procesamiento inicial del lenguaje visual. Es necesario para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista al leer. Como estamos acá. Esta es la circunvolución angular que se le dice. Este es importante, ¿por qué? Porque gracias a esta área nosotros podemos entender lo que leemos. O sea, cuando estamos leyendo algo nosotros, el cerebro, en vez de encargarse de estar sacando imágenes, estar pensando en de qué forma están las letras o de qué color están las letras o imágenes visuales, como se dice la inteligencia fotográfica, no la memoria fotográfica,
En vez de eso, cuando estamos leyendo un párrafo de un libro, nuestro cerebro está interpretando lo que estamos leyendo. O sea, interpretando las oraciones que estamos leyendo. Y para eso es importante esta área del procesamiento inicial del lenguaje visual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene afectación en esta área de acá, por ejemplo? Tiene lo que es la alexia, la dislexia, no alexia, dislexia, ¿ya? ¿Qué es dislexia? De que la persona se le dificulta lo que es entender las palabras, ¿no? Las palabras escritas. Entonces, por eso es importante esta área, ¿no? La circunvolución angular, la dislexia. Área para la nominación de los objetos. Esta se encarga de nombrar los objetos mediante la proyección auditiva y visuales. ¿De qué se encarga esta área? Nominación de los objetos. O sea, esta área es lo que nos permite relacionar un nombre con algún objeto en específico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se afecta esta área? Para que se entienda. Hagan de cuenta que ustedes ven una taza. Ustedes cuando ven la taza saben automáticamente para qué sirve la taza, ¿no? ¿Para qué sirve la taza? Ya están viendo el color, todos saben bien la taza, pero no saben cómo se llama, o sea, qué nombre darle a eso, ¿no? Entonces ese es el área de nominación de los objetos. La relación que tenemos entre lo que estamos viendo y el título que tiene lo que estamos viendo, cómo es lo que se llama, ¿no? Esa es el área de nominación de los objetos, que nos permite darle un nombre a los objetos, ¿no? Entonces, ahora pasamos a ver lo que es el área de asociación prefrontal. Funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos y las consecuencias de los actos motores. Los impulsos emitidos de la corteza del área prefrontal hacia el sistema de control motor atraviesan la porción correspondiente al caudado. El caudado es un núcleo basal del cerebro que es de naturaleza extrapiramidal, aportando ingredientes secuenciales y paralelos para la estimulación del movimiento. Entonces, ¿qué naturaleza tenía lo que es el área prefrontal? Es naturaleza motora, ¿ya? Entonces tiene íntima relación porque acá tenemos la corteza motora. Y el área prefrontal, que es todo esto de acá, es lo que decíamos, aquí se da el juicio, el razonamiento, la personalidad, todo está acá en el lóbulo frontal, ¿no? Funciona íntima, dice, es un área importante para la elaboración de los pensamientos y almacena la memoria operativa, o sea, la memoria a corto plazo. A corto plazo que se emplea para elaborar nuevos pensamientos a medida que llegan al cerebro. Ahora, esto de acá igual, ojo con esto, la pregunta de examen igual, ¿ya? El área de Broca, o área de formación de las palabras. Se pone en marcha y se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra, incluso de frases cortas. Entonces el área de Broca es el área que se encarga de formular las palabras, el que puede hacer de que determinados músculos se contraigan, determinados músculos se relajen a la hora de formular las palabras. Para que se entienda cómo funciona esto, esta parte. Adición, ¿qué me dice acá? Ya. Para que entienda cómo funciona esta parte de acá, de la área de Broca. ¿Cómo sería una persona si tiene afectada esta área? Esta persona podría entender tranquilamente lo que le dicen, lo que lee, tranquilamente. Entiende perfectamente. Pero a la hora, y también entiende mentalmente cómo responder el mensaje que quiere expresar. Tranquilamente, ¿ya? Pero a la hora de hablarlo, no puede.
O sea, no sale, no emite lo que la persona quiere emitir. No puede hablar básicamente, porque su cerebro ya es incapaz de formular mecánicamente ya lo que quiere vocalizar. No puede. Es el área de formación de las palabras. Entonces, cuando hablamos de afasia, hay dos afasias muy importantes, que es la pregunta de examen. La afasia de Broca y la afasia de Wernicke, ¿no? La afasia de Broca para la expresión y la afasia de Wernicke para la comprensión, ¿ya? Entonces, Broca es mecánico, motor, y Wernicke para la comprensión, ¿no? Área de asociación límbica se ocupa del comportamiento, las emociones y la motivación. El sistema límbico abarca una serie de estructuras neuronales en la región basal media del encéfalo. Proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar áreas del encéfalo, ¿no? Ya, entonces eso es el sistema límbico, ya saben, las emociones, el comportamiento, ¿no? El temperamento, la motivación, eso es el sistema límbico. Área del reconocimiento de las caras. Esto pregunta igual el doctor ya. Situado en la parte infrarmedial de ambos lóbulos occipitales, además de las caras ventromediales. Esto de acá no le va a preguntar ya. Su lesión provoca alteración cerebral llamado prosopagnosia. Esto aquí sí, ojito. Prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es la incapacidad del reconocimiento de las caras. Esta área, si no me equivoco, es la 39 y 40 de Brodmann, la área de reconocimiento de las caras, es la que nos da la capacidad de reconocer a diferentes personas. No pueden toda su vida conocer a 1000, 2000, 5000 personas, y al segundo de ver a una persona ya reconocer quién es, ¿no? ¿Y quién es el que nos da la capacidad de esto? Es esta área de acá, 39 y 40 de Brodmann, área de reconocimiento de las caras. Y cuando esto está afectado, da lo que es la prosopagnosia, dificultad o imposibilidad, mejor dicho, imposibilidad de reconocer caras. ¿Ya? No se olviden, prosopagnosia, una pregunta cerrada se la puede poner. ¿Ya? La prosopagnosia. Función interpretativa global de la parte posterior del lóbulo temporal superior, el área de Wernicke, esta área de acá, que está bien en la primera circunvolución temporal, ¿no? También se le llama área cognoscitiva, área interpretativa general, área del conocimiento, área de asociación terciaria, esos nombres tienen, ¿ya? ¿Qué tiene de especial esta parte? Es de que aquí, en el área de Wernicke, se integra sobre todo esto ya en el lóbulo dominante, que en la mayoría de nosotros es el lóbulo izquierdo del cerebro, ¿no? Aquí es donde se integra mucha señal. Miren, de la corteza auditiva, de la corteza visual, de la somatosensorial, de la corteza motora, de muchas partes se integra aquí la información en el área y se procesa en el área de Wernicke para la interpretación general. Por eso es muy importante esto. Se dice de que siempre es más trágico y más repercusiones trae una afectación a esta área de Wernicke, ¿ya? Para en cuanto a la funcionalidad de la persona, en cuanto a, hablamos de funcionalidades, ¿no? En cuanto a habilidad de una persona. Más se afecta, más grave es cuando se afecta esta parte de acá, el área de Wernicke, que parte de la corteza prefrontal. Y como dijimos, ¿qué es lo que hacía la prefrontal? Juicio, razonamiento, cognición, inteligencia, ¿no? Pero esta parte es más delicada todavía, ¿no? Porque es el área interpretativa general, ¿no? El área de Wernicke. ¿Por qué? Porque aquí se integran muchas partes, como el área visual, auditiva, somatosensorial. ¿Para qué? Para su interpretación, ¿no? Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen en la parte posterior del lóbulo temporal superior. Esta zona de confluencia entre distintas áreas de interpretación sensitiva, ¿no? Es un área de confluencia, como dice acá, ¿no? Especialmente desarrollada en el hemisferio dominante.
Ya en la mayoría de las personas el hemisferio dominante de uno es el izquierdo. O sea, siempre el dominante va a ser, si uno es diestro, el dominante es el izquierdo. Si uno es zurdo, el dominante es el derecho. ¿Y por qué se da que tenemos un hemisferio dominante? Esto se debe a que cuando nacemos siempre un hemisferio está más desarrollado que otro y le saca ventaja a la medida que crecemos, saca ventaja en cuanto a su desarrollo y terminamos ya haciéndonos diestros la mayoría. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo es el que estaba más desarrollado a la hora de nacimiento y le sacó ventaja al derecho, ¿no? Entonces, ese es el hemisferio dominante. El lugar más importante entre todos los elementos de la corteza con vistas a alcanzar los niveles de comprensión más altos del funcionamiento cerebral, la inteligencia, ¿no? Entonces, para la inteligencia es muy importante esta área de Wernicke, ¿ya? Función del cerebro en la comunicación, recepción y emisión del lenguaje. Una importante diferencia en el ser humano y los animales inferiores en su capacidad para comunicarse, ¿no? La comunicación presenta dos facetas: aspecto sensitivo, recepción del lenguaje, y aspecto motor, emisión del lenguaje. ¿Cuál es el sensitivo? Aquí tenemos el área de Wernicke, ¿no? Para que nosotros tengamos recepción sensitiva para la hora del lenguaje, puede ser por la vista o la audición. Llega de área de la audición, área de la vista, llega acá al área de Wernicke y se integra. Aquí es el centro integrador, donde se entiende, está el área visual y está auditiva. Y tiene relación también con un área que había acá, la circunvolución angular, ¿no? Para la lectura, ¿no? Que también recibe de ahí, ¿no? Lo que es señales aquí al área de Wernicke. Entonces aquí llega y todo, ¿qué pasa? Se entiende, ¿no? Pero también qué es lo que necesita para esto hacerse posible. Llevar señales diferentes hacia dónde? A esta área de acá. ¿Y qué área es esta de acá? La de Broca. Para emitir ya lo que es la respuesta. Y también tiene que estar con íntima relación a lo que es la circunvolución precentral, ya motora, el área motora, la corteza motora. Entonces se dan cuenta todo lo que es el procesamiento del habla, de la lectura, el entendimiento del lenguaje, es un circuito acá, un circuito en la corteza cerebral, donde hay parte donde llega la información auditiva, llega la información visual, se integra con el área de Wernicke para que se procese y se entienda en su conjunto, y luego se emite una respuesta a través del área de Broca, que es una área de naturaleza motora, ¿no? Aspecto sensitivo de la comunicación. Participa el oído. La destrucción de ciertas porciones del área auditiva o visuales de asociación cortical pueden desencadenar a una incapacidad para entender el lenguaje hablado o escrito, la dislexia, ¿no? Miren, hay afasia receptora auditiva, sordera para las palabras, ¿ya? Hay afasia receptora visual, ceguera para las palabras. Aquí es lo que se afecta, ¿no? Lo que vimos, la circunvolución angular, ¿no? Aquí, sordera para las palabras, la afectación en la área de Wernicke. Afasia de Wernicke, lesión o destrucción del área de Wernicke, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Las personas entienden el lenguaje hablado o escrito, pero es incapaz de interpretar el pensamiento que expresa. O sea, una persona que tiene afasia de Wernicke, le hablan a esta persona y sabe aisladamente, puede interpretar qué es lo que le están hablando, el tema sí, de conversación que le están hablando. Pero en una oración no puede entender la relación que tiene una palabra con otra. O sea, en conjunto, toda la oración que se le dice a la persona no lo entiende, no lo interpreta, ¿no? Cuando es la afasia de Wernicke, ¿no? O sea, no saben interpretarlo. ¿Y cómo es la diferencia con una afasia global? Simplemente la persona no entiende nada, nada de nada. Es como si le hablara a una persona en un idioma que él no conoce. Así de simple. Ya, o completamente no entiende. Aspectos motores de la comunicación. El proceso del habla comprende dos etapas en pensamiento: la formación
en la mente de la idea lo que se va a expresar y la elección de las palabras. Esto de acá, para hacer esto necesitamos siempre, ¿qué cosa? El área de Wernicke, ¿no? El control motor de la vocalización del acto real de la emisión. Aquí, ¿qué área necesitamos? La de Broca, ¿no? Estos dos componentes necesitamos para la comunicación. El área de Wernicke posee gran importancia para desarrollar esta capacidad. Una persona con afasia de Wernicke o afasia global no podrá formular los pensamientos que haya que comunicar. Si la lesión no es tan grave, no podrá reunir la secuencia de las palabras oportunas para expresarlo, ¿no? Entonces, afasia de Wernicke, la persona entiende, o sea, es como que entiende su idioma. Sabe que es casa, le dicen casa, entiende que es una casa, ya está. Entiende, le dicen perro, entiende que es perro. Pero ya cuando le dicen oraciones, no entiende. Ya no entiende, o sea, es su área de Wernicke que, como vimos que es el centro integrador, no funciona bien. Entonces ya se pierde la persona. Afasia motora, lesión o destrucción del área de Broca. ¿No? Esta es la afasia de Broca, no se olviden. ¿ya? La persona es incapaz de decir lo que quiere decir, decidir lo que quiere decir, pero no consigue que el aparato vocal emita las palabras, ¿no? O sea, la persona puede escuchar, entiende lo que le dicen y sabe lo que quiere decir. Por ejemplo, le preguntan, oiga, ¿qué horas son? Son las 12 de la tarde. Y él sabe que son las 12 de la tarde y sabe que quiere decir son las 12 del mediodía, ¿ya? Pero a la hora de intentar vocalizarlo no puede simplemente, no puede, porque el área motora, la área de Broca está mal, ¿no? Entonces no puede ser afasia de Broca. Articulación, lesiones en la región facial faríngea de la corteza motora. Ya esto es cuando no hay afectación de la área de Broca en específico, pero sí hay afectación en área cortical de la corteza cerebral que justamente tiene función para lo que es el músculo de la faringe. ¿Ya? La persona sufre una incapacidad total o parcial para hablar con claridad. Esto justamente cuando ya toca que se afecta una cierta parte de la corteza cerebral que controla lo que es los músculos de la faringe, ¿no? O de la región facial, ¿no? ¿Se acuerdan que había así estaba la corteza en el libro de neuroanatomía? Y había lo que era el homúnculo de Penfield, ¿no? Que representaba que en cada parte de la corteza motora y la corteza sensitiva. Lo van a ver, así se escribe. Lo van a buscar. Homúnculo de Penfield. De Penfield. Para que entiendan esta partecita de acá. No lo pone el doctor en su diapo. ¿Ya? Función del cuerpo calloso y de la comisura anterior para emitir pensamiento, recuerdo, aprendizaje y otros tipos de información entre los dos hemisferios cerebrales. Aquí, en cuanto a la fibra, ¿se acuerdan al principio? Dijimos, había fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de asociación, ¿no? Ahora, las fibras comisurales son las fibras que intercomunican los dos hemisferios cerebrales. Ahora, neuroanatómicamente hay 3 sitios por donde pasa fibra, axones, o sea, sustancia blanca de un hemisferio a otro. Uno es el cuerpo calloso y otros son las comisuras blancas anteriores y posteriores. Una anterior y una posterior. Comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, ¿no? Neuroanatómicamente. Entonces, ¿qué relación tiene? Las fibras del cuerpo calloso proporcionan conexiones nerviosas a ambos sentidos y unen áreas corticales respectivas de los hemisferios. Las porciones anteriores de los lóbulos temporales, incluida la amígdala, está interconectada por fibras que atraviesan la comisura anterior. Ahí la posterior, pero aquí no habla, ¿no? El doctor de eso. Poner la información almacenada en la corteza del hemisferio a disposición de áreas corticales de otro. Aquí lo que habla es cómo es que tienen una comunicación ambos hemisferios, ¿ya? No necesariamente necesita, por decirles así, obligatoriamente
ser estimulada ambas zonas de la corteza cerebral, porque sabemos hay dos áreas de Wernicke, dos áreas de Brodmann, porque tenemos dos hemisferios cerebrales. Pero más que todo, o sea, lo que quiero decirle es que más que todo este procesamiento de datos que hay, tanto en la corteza motora como corteza sensitiva, todas estas áreas, siempre más que todo se da en lo que es el lóbulo, el hemisferio dominante, ya en el hemisferio dominante, o sea, el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces aquí nos habla de que hay una íntima relación entre el hemisferio izquierdo y el derecho a través de la comisura anterior y el cuerpo calloso, ¿no? ¿Con qué fin? Poner la información almacenada de la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes del opuesto. Los dos hemisferios poseen capacidades independientes en aspectos como la conciencia, el almacenamiento de la memoria, la comunicación y el control de las actividades motoras. El cuerpo calloso hace que las dos mitades cooperen en su acción. Como dice, ¿no? La comisura anterior unifica las respuestas emocionales a ambos lados del cerebro. A ver. Que el pensamiento, según la teoría holística, cada pensamiento entraña señales simultáneas en muchas porciones del sistema nervioso central. Quizá implique por encima de todo la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular del tronco encefálico. El pensamiento existe cuando la corteza cerebral se encuentra activa, ¿ya? Activa. Hay algo que se ve en neuroanatomía que es el SARA, ¿no? El sistema activador reticular ascendente, que es el que nos permite despertar. Cuando nosotros estamos durmiendo, ¿hay actividad cortical? Hay. Nunca deja de haber actividad cortical. Pero cuando estamos nosotros despiertos, la actividad cortical se potencia, a diferencia de cuando estamos dormidos, ¿no? ¿Y quién es el que activa? O sea, ¿quién es el que activa a que estemos despiertos? Es el SARA, ¿no? Así se escribe SARA, ¿no? Sistema activador reticular ascendente. Es un sistema que bombardea de estímulo la corteza cerebral para que nosotros despertemos. Entonces el pensamiento se da gracias a toda la integración de esto, de la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular del tronco encefálico. O sea, el permanente bombardeo de estímulo del tronco encefálico. Un pensamiento deriva de un patrón de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo. Se cree que regiones estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular determinan la naturaleza general del pensamiento, otorgándole cualidades como el dolor, el placer, consuelo, sensibilidad, localización, regiones del cuerpo, ¿no? A ver, ¿qué más vemos? Conciencia. ¿Qué es la conciencia? Puede describirse como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o sobre nuestro pensamiento sucesivo. Esa es la conciencia, definición de conciencia, ¿no? Según el Gaiton. Ahora, esta parte de acá es muy importante, la parte más importante de todo este tema. Lo que hace es esquematizar el doctor, ¿ya? Memoria, la fisiología de la memoria. ¿Qué es la memoria? Los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la actividad sináptica entre neuronas como consecuencia de la actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilidades se llaman huellas de memoria. Ahorita vamos a entender eso. Una vez que quedan establecidas es posible activarlas de forma selectiva por pensamiento para producir recuerdos. ¿Ya? Tenemos dos tipos de memoria. Memoria negativa y memoria positiva. ¿Qué diferencia hay? Nosotros sabemos que constantemente nosotros somos bombardeados de estímulos. Constantemente. Uno ni cuenta se da. Si se dan cuenta, si uno se pone a cuantificar qué estímulos tiene uno constantemente, si se dan cuenta, un estímulo es que ya están escuchando esta clase. Otro estímulo es que están viendo la clase. Otro estímulo es que están sintiendo el lápiz en su mano en la clase. Otro estímulo es que están escuchando la moto que está pasando por su calle. Otro estímulo es que están sintiendo el viento que le está dando tal vez su aire acondicionado, su ventilador. Entonces, bombardeados de estímulos estamos constantemente. ¿Ya? Hasta están escuchando, yo que sé, el ruido de fondo de la tele seguramente que está prendida, imagínense.
Entonces, estímulos por todas partes, somos bombardeados. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer memoria. Pero ¿qué pasaría si nosotros seríamos conscientes y memorizaríamos cada parte, cada cosa que escuchamos, cada cosa que nos dicen? Entonces nosotros estaríamos locos, nos volveríamos locos con tanta información. Entonces es por eso que existe la memoria negativa, ¿ya? ¿Qué es la memoria negativa? Es cuando el cerebro tiene, lo que hace es ignorar información irrelevante, ignora. Y esto sucede por la inhibición de las neuronas sinápticas encargadas de su transmisión. A esto se llama habituación de la memoria. Es un filtro que tiene el cerebro de ignorar y no almacenar información irrelevante, ¿ya? Y ahora la memoria positiva es cuando nosotros recordamos información que queremos recordar o consideramos relevante. Memoria positiva, frente a información que genera consecuencias importantes como el dolor o el placer. El cerebro posee una capacidad automática para potenciar y almacenar las huellas de memoria. Se obedece a la facilitación de las vías sinápticas, se llama sensibilización de la memoria, ¿ya? Por eso es que es muy importante, porque dicen siempre, estudia en la universidad lo que realmente te guste, porque si te gusta, te va a ir bien, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque para la memoria positiva es muy importante, ¿qué cosa? El placer, ya que el sistema límbico condiciona a la corteza cerebral que se encarga de la memoria y el hipocampo, ¿ya? Para que se dé la memoria, para que se establezca la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria positiva se hace cuando un suceso es relevante, genera o dolor o placer. Más que todo el placer, porque el dolor a veces la memoria, el cerebro, en cuanto a lo que recordamos, es como otros órganos. Lo que nos hizo mal lo olvida. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere vivir. El ser humano tiene siempre muchos mecanismos para la supervivencia, ¿no? Y así como nosotros nos dormimos y nuestro hígado desintoxica la sangre, igualmente uno se duerme y el cerebro desintoxica lo que es malo. Imagínense, sufrieron algo traumante o algún proceso, un evento traumante en su vida. Normalmente la persona tiende a olvidarlo. ¿Y por qué lo olvida? Porque fue algo que no le gustó. ¿Y por qué quiere olvidar algo que no le gustó el cerebro? Para sobrevivir. Porque imagínense si recordamos todo lo que a uno le ha hecho mal, entonces el ser humano tendría tendencia a matarse, digamos. Y el cerebro no quiere eso. Así que el cerebro es como el hígado, se desintoxica, ¿ya? Y lo que recuerda con lujo de detalle es lo que le genera sobre todo placer, felicidad, ¿no? Entonces cuando uno estudia lo que a uno le gusta, es más fácil hacer memoria, ¿no? Por eso es que nos cuesta aprender SAP. Ya saben por qué nos cuesta aprender SAP, ¿no? Ya. Clasificación de la memoria. Según el tiempo de duración de los recuerdos, tenemos memoria a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y según el tipo de información almacenada, tenemos memoria declarativa y procedimental. Declarativa, todo lo que aprende, lo que estamos estudiando ahorita es memoria declarativa. Y memoria procedimental, esto ya vamos a empezar a hacer desde tercer año, en cirugía, por ejemplo. A hacer nudos, a hacer suturas, todo eso, van a ir aprendiendo memoria técnica, memoria práctica, esa es la procedimental. O sea, ya la memoria que hacemos en cuanto a la coordinación, ¿no? Al uso del aparato locomotor. Memoria a corto plazo. Esto es lo que tienen que entender porque pide el doctor hacer esto, ¿ya? Abarco los recuerdos que duran segundos o minutos. Esto, ¿ya? ¿Por qué se da la memoria a corto plazo? Es ocasionada por una actividad nerviosa continua derivada de unas señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria dentro de un circuito reverberante. ¿Ya? Aquí lo expliqué igual. Durante la facilitación o inhibición presináptica, la sustancia química neurotransmisora origina una facilitación o una inhibición que dura desde segundos hasta minutos.
¿Qué es esto de acá? Yo sé que medio que no se entiende, ¿no? ¿Qué es facilitación neuronal? ¿Qué significa facilitación neuronal? Cuando hablamos de potencial de acción, ¿se acuerdan potencial de acción? Aquí tenemos, esto es segundo y esto es milivoltio, ¿no? Siempre en todo potencial de acción había lo que es un umbral de excitación, hay un principio del todo o nada que se llama en potencial de acción, ¿no? Que es el principio del todo o nada, de que cuando cualquier célula que llega a el umbral de excitación, se dispara el potencial de acción. No hay potencial de acción, no existe potencial de acción si no se llega al umbral de excitación. Ese es el principio del todo o nada. Entonces una célula cuando está en un potencial en reposo está por debajo del potencial por debajo del umbral de excitación, ¿no ves? Por debajo, aquí póngale que es menos 90 milivoltios como la fibra muscular, ¿no ves? Entonces es un potencial en reposo. Y ya cuando entran cationes, sube el potencial y si es capaz de llegar al umbral de excitación, ya se desencadena el potencial de acción, principio del todo o nada, ¿no ves? Despolarización y otra es repolarización y otra es potencial de reposo. Eso es lo que sabemos potencial de acción, ¿ya? Entonces una neurona puede estar facilitada o puede estar inhibida. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Qué es una neurona facilitada? Una neurona facilitada es una neurona que la brecha entre el potencial de reposo y el umbral de excitación, esta brecha esté más acortada, eso quiere decir que una neurona está facilitada, ¿ya? O sea, de que tiene estímulos que le llegan, que le meten cationes y que lo tienen ahí en la brecha que hay entre el potencial de reposo y el umbral de excitación es corto, es pequeño. Cuestión de que cualquier estímulo así de pequeñito que sea, apenas va a llegar y ya va a provocar lo que es el potencial de acción. Apenas. A ver, se borró. Entonces eso es una neurona facilitada. ¿Qué es una neurona facilitada? Una neurona que está, eh, está fácil de llegar al potencial de acción. Esa es la facilitación neuronal, ¿ya? Y cuando es inhibición es de que el potencial de reposo es más bajo todavía. Y esta brecha es más larga todavía, ¿ya? Entonces eso es memoria a corto plazo. Facilitación o inhibición neuronal. Memoria al mediano plazo, medio plazo, dura entre días y semanas, luego se desvanece, basada en los cambios químicos del terminal presináptico o de la membrana posináptica. Mecanismo de habituación. Cierre los canales de calcio, la menor cantidad de calcio hace que se libere menos neurotransmisor en terminal sensitivo, liberación de serotonina, y aquí les explico esto. ¿Ya? Aquí, en memoria a mediano plazo, hay cambios químicos, dicen. ¿Qué cambios químicos puede haber? Miren acá, esta neurona de acá libera serotonina, como ven aquí, libera serotonina. Esa serotonina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir y va a agarrar unos canales de potasio y los va a cerrar. Si cierra los canales de potasio, ¿qué hace el potasio? ¿Dónde hay más? Intracelular, ¿no? Adentro. Y si mantenemos abiertos los canales de potasio, ¿qué pasa? Potasio sale. Y si lo cerramos, se acumula. Y si se acumula, ¿qué es lo que se está acumulando adentro? Cationes. Y si se acumula cationes adentro, ¿qué es lo que pasa? Despolarización. ¿Ya? El potencial de acción sube. Entonces eso hace que llegue a un punto el potencial de acción que estos canales de calcio, que son canales de calcio voltaje dependiente, se abran. Y el calcio, ¿qué es lo que hace? Permite de que estas vesículas de neurotransmisores que se encuentran
en la membrana presináptica se liberen a la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hubo acá entre la memoria a corto plazo y la memoria a mediano plazo? Es que la memoria a mediano plazo hubo cambios neurohormonales, ¿ya? Hubo cambios químicos, ¿ya? Y aquí, ¿qué cambio químico hay? De que aquí se está liberando serotonina, la serotonina está cerrando canales de potasio, el potasio está haciendo que los canales de calcio voltaje dependiente se abran entre calcio y a que las vesículas con neurotransmisor se liberen. Entonces hay un constante estímulo acá, o sea, es más fuerte la conexión sináptica que hay, ¿no? Entonces, diferencia entre corto plazo y mediano plazo es que en el mediano plazo hay cambios químicos, neurohormonales. Y a corto plazo, ¿qué es lo que hay? Simplemente facilitación o inhibición, nada más. Nada más, así de simple. ¿Ya? Aquí que dice, mire, cierre los canales de calcio. Esto, ahora dos posibilidades hay, ¿no? Habituación y facilitación. Aquí cierre los canales de calcio provoca que haya hiperpolarización, ¿no? La menor cantidad de calcio hace que se libere menos neurotransmisor que en el terminal sensitivo. Eso es un mecanismo de habituación, ¿ya? O sea, memoria negativa. Y facilitación de la positiva, liberación de serotonina por la sinapsis facilitadora, bloqueo de los canales para la conducción de potasio. El potencial de acción origina una duradera activación de los canales de calcio y el calcio incrementa facilitando la comunicación sináptica. El calcio no es de que el calcio provoca mayor excitabilidad de la neurona posináptica. El calcio lo único que hace es inducir a la liberación de las vesículas con los neurotransmisores. ¿Ya? Por eso es importante el calcio. Tanto en el cerebro, en las neuronas cerebrales, como ¿se acuerdan? En la placa motora terminal para la contracción del músculo esquelético. Igual lo mismo pasa, de que llegan los canales llega el potencial de acción y eso abre los canales de calcio, voltaje dependiente, entra calcio y la vesícula con acetilcolina se liberan. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Eso es lo que hace el calcio. ¿Por qué? Porque hay canales y eso es algo que tienen que saber, ¿no? Hay canales ligando dependiente y canales voltaje dependiente, así yo les hago a mis alumnos. Voltaje dependiente, como un rayito acá. Canales de voltaje dependiente. Y canales ya ligando dependiente. O sea, necesitan un ligando para funcionar. Esos dos tipos de canales tenemos. ¿Y qué pasa cuando se une el ligando acá? Se abre el canal. ¿Qué pasa cuando el voltaje aquí aumenta? Se abre el canal. Esos dos tipos de canales tenemos. Y hay, claro, otro tipo de canales que son abiertos directamente, que no necesitan nada, todo el tiempo están abiertos, como las acuaporinas. No necesitan nada para que se abra. ¿Ya? Memoria a largo plazo. Una vez almacenada puede recuperarse después de muchos años. Y esto es simple. Cuando es memoria a largo plazo hay cambios estructurales en la sinapsis. O sea, hay nuevas sinapsis. Aquí ya lo que intervienen son las hormonas autócrinas, ya factores de crecimiento que hacen de que la sinapsis aumente. Hay cambios estructurales, se creen nuevas sinapsis y esa ya es la memoria a largo plazo. Ya no hay facilitación ni inhibición, ya no solamente hay cambios químicos, sino que ya hay verdaderos cambios estructurales. Aquí ya participan lo que son los factores de crecimiento, ¿no? La cantidad de neuronas y de sus conexiones muchas veces varían considerablemente durante el aprendizaje, ¿ya? Eso es lo que pide el doctor, memoria a corto, mediano y largo plazo, que le hagan un esquema, ¿no? Sencillo, que le expliquen cada uno en qué consiste. Y aquí miren la memoria declarativa y memoria procedimental. Declarativa, recuerdo de diversos detalles que forman pensamiento integrado, como la memoria de una experiencia que abarque el medio en el que aconteció, sus relaciones temporales, la causa de su producción, la destrucción particular que dejó
la mente de la persona. No crean que esta cosa pregunta el doctor, no las pregunta, ¿ya? Esto es para que entiendan. No le va a decir, dígame cuáles son las 4 cosas que tiene que abarcar para la memoria declarativa, no pierdan su tiempo, ¿ya? Memoria procedimental. Se asocia con las actividades motoras del cuerpo como vestirse, armar un rompecabezas, golpear una pelota de tenis. O sea, todo lo que tenga que ver con usar el aparato locomotor, ¿no? Esa es memoria procedimental, ¿no? Consolidación de la memoria, la repetición potencia la transferencia de memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo. Los recuerdos nuevos se codifican durante la consolidación. Esto de acá, importantísimo, ¿ya? La amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. ¿Qué es amnesia? Incapacidad de generar recuerdos, ¿ya? ¿Ya? O de recordar. Esa es la amnesia. Entonces, la amnesia anterógrada es la incapacidad de crear nuevos recuerdos a largo plazo, con aquellos tipos de información que constituyen los cimientos de la inteligencia, recuerdo de tipo verbal y simbólico. Esa es la amnesia anterógrada. Amnesia anterógrada. ¿Y cuál es la amnesia retrógrada? Es la pérdida de la capacidad para recordar los acontecimientos recientes, de mayor grado para los sucesos del pasado remoto. Pregunta igual el doctor, ejemplos de enfermedades que cursan con amnesia retrógrada, ¿qué pueden decirle? El Alzheimer. ¿Ya? El Alzheimer cursa con amnesia retrógrada, ¿no? Él lo dice en su clase. Y ya, esto se está repitiendo nomás. ¿Alguna preguntita que tengan, chicos? ¿Qué pregunta acá el doctor? Que tienen que saber sí o sí, memoria, ¿ya? Corto, mediano y largo plazo. Bien, el concepto bien claro en su cabeza, ¿ya? Por si les pregunta eso. Eso tienen que saber. Luego, área de Broca y Wernicke sí o sí. Broca y Wernicke. Estas 3 áreas se las van a aprender. Las áreas de asociación general, área de asociación prefrontal, parieto occipito temporal y límbica. ¿Ya? Eso. Después de esto de acá no le voy a preguntar histología, ¿no? ¿Alguna preguntita que tengan, chicos? Hola, hola. ¿Todo claro, chicos, entonces? Bueno, perfecto, muchas gracias, auxiliar. Y vamos a continuar con la disertación. Listo, listo. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, auxiliar, gracias.